Bueno, yo he anunciado que me voy a centrar en varios temas, yo creo que dos básicamente. Uno, en el intento de continuar develando cómo existen intereses del gobierno nacional, de funcionarios de alto gobierno, de empresas cercanas al entorno económico de Palacio de Nariño, y en este caso quiero subrayar, si se quiere, dos elementos. Uno, el vínculo que la familia del actual ministro del Interior ostenta con la zona de la Altillanura en la cual he hecho mis investigaciones, y el otro un poco la condición en la cual accede al ministerio el doctor Lizarralde, y algo que me parece a mí debería ser motivo nuevamente, ya no solamente de inhabilidad, sino de denuncia del modo en que Indiopalma ha accedido también a algunas tierras baldías de la nación. Aparte, pues, las obvias preguntas, las respuestas que se esperan para claridad del país, pero quiero empezar diciendo, antes de iniciar el debate, que le he remitido una comunicación al presidente de la República desde hace muchos días, en la que le pregunto, finalmente, ¿cuál es el inventario de intereses que tiene Palacio de Nariño y entorno presidencial con la zona de la Altillanura? A eso me he dedicado. Quiero informarle al país que no he recibido respuesta satisfactoria. Hay una respuesta airada del presidente que ni siquiera me he querido darle trascendencia. En esto se parece mucho el presidente a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Un subalterno de Luis Carlos termina respondiéndome con dos piedras en la mano, sencillamente para no responder las preguntas muy precisas que le hemos hecho. Y de nuevo preguntarle, presidente, viene un proyecto de ley, se ha anunciado, el superintendente insiste hoy en hacerle loas a un proyecto que no conocemos todavía, pero lo que no sabemos y lo que no es transparente todavía es cuáles son los vínculos orgánicos, económicos del ministerio, de altos funcionarios de gobiernos, asesores y asesoras, directores y directoras, ministros y ministras. Y es justo que el país lo conozca por boca del Consejo de Ministros, donde al parecer cada vez se sientan más ministros con su baldío. Qué bueno que el presidente le dijera al país para que nos evitáramos las investigaciones. En todo caso, seguiremos cumpliendo una responsabilidad. Pero antes dejo una constancia, presidenta. Primero, mi altísimo agradecimiento y reconocimiento a usted y a los parlamentarios que intercedieron para que pudieran transmitirse este debate, que infortunadamente, por extrañísimas circunstancias, intentó no ser transmitidos. Y segundo, decir lo siguiente, yo no acostumbro a hablar de las amenazas que me hacen. Unas últimas las considero muy serias, porque entre otras cosas, se lo digo al gobierno, extrañamente aparezco amenazados con gentes que son fuentes de mis debates. Presidenta, usted sabe cómo cuidamos las fuentes en algunos casos que son vulnerables. ¿Cuál es la inteligencia que se me ha hecho para lograr establecer quiénes me entregan información? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha presentado? ¿Y por qué quedan en manos criminales? ¿Cuántos, quiénes, cómo nos tienen chuzados, no hay inteligencia, todo lo demás? Pero segundo, denunciar que no solamente un problema de las amenazas que de estos grupos que hoy pretenden vendernos como Bacrim, pero que son grupos paramilitares, varias esta semana anterior, 2 al menos he recibido, muy serias, le atribuyo una gran preocupación. Lo otro que se viene dando, no me voy a aplicar a él, pero es una especie de matoneo contra algunos parlamentarios cada que hacemos estos debates. A Jorge Robledo aquí presente, se le matonea cuando hace debates a fin de desprestigiarlo, intentar restarle credibilidad. La semana pasada, el director de portafolio, prensa de la casa editorial del Tiempo, propiedad de Sarmiento Angulo, denunciado por mí en estos momentos, pretende volver a un refrito según el cual yo estaría haciendo participación indebida en política. Disculpe, presidenta, solo a eso me limito para decir, no puedo dedicarme mucho tiempo a esto, quisiera tener tiempo para controvertir que extrañamente se refritan cuando CMI tuvo que rectificar y reconocer públicamente que cuando fabricaron la noticia, la doctora Gina Parodi, al parecer, porque fue la única funcionaria entrevistada en ese caso, había fabricado literalmente, o alguien de su entorno, un documento montaje en el cual yo aparecía aspirando al Senado y la presidenta de Sindicena Cámara, y tuvo que CMI rectificar. Entonces, bochornoso decirlo. La supuesta participación indebida terminó en una rectificación de SMI a la que no le dieron cobertura varios de los medios de comunicación que me habían matoneado durante meses. Pero posteriormente Gina dijo estar secuestrada por unos estudiantes que al parecer, según la noticia, están al mando de Wilson Arias. Después ya no es CMI, es el general Riaño quien antes de irse me envía unas sendas comunicaciones informando que es rotundamente falsa la versión del secuestro. No se extrañan que después de este debate aparezca un nuevo montaje del gobierno en manos de Gina Parodi,
¿Quién hace 15 días envió 2 personas a hacerme inteligencia en reuniones del SENA? Y lo digo porque hay que anticiparse a esto, Presidenta. Cierro aquí y continúo con lo siguiente. Me refiero solamente al contexto del debate, no voy a tener tiempo, la Presidenta ha sido muy deferente y quiero atender las recomendaciones que se han hecho, pero el día de hoy aparece una entrevista suficiente del superintendente, y el superintendente insiste en algo que yo quiero discutir o por lo menos dejar planteado. Primero, está meridianamente establecido el cambio de discurso de la superintendencia. Esto no es solamente un cambio de discurso. Yo creo que en general la presencia de Lizarralde en el ministerio, el advenimiento de nuevos cuadros del establecimiento al INCODER a varias partes, corresponde a un cambio de una política que es ostensible, que es notorio y que tiene que ver con el cambio del discurso del superintendente. Basta con mirar los videos. Decir que era muy bueno que las tierras se mantuvieran en manos campesinas, que le dolía mucho esa situación, hablaba de ser muy enérgico, y después, como la chimoltufia, dice lo mismo que una cosa, dice otra, y repite exactamente lo contrario, y lo más tremendo, pasmosamente, frente a los mismos interlocutores, es que nosotros lo escuchamos. Es que esto no es de oídas, es que el superintendente hizo expresiones sobre el tema del mismo modo que el ministro saliente, que dijo que esto era un chicharrón, y terminó intentando perfumar, perfume que al parecer deja inconcluso y corresponde a nuevas administraciones continuarlos, que tal vez tengan más autoridad por no haberse contradicho, sino siempre haber sido coherente en beneficio de los acaparadores de baldíos, como intentaremos demostrar. Y el superintendente vuelve, insiste aquí, en una tesis. Le pedí un derecho de petición, no me satisface su respuesta porque dijo que el 70% de los predios estaban en manos campesinas y más o menos insinuó que fueran irregulares. Es decir, el superintendente, cuando le presentamos 5 o 6 emporios económicos que se están quedando con la altillanura, entonces dice que no son 5 o 6, que son el 70% de los colombianos y que en consecuencia, oh pánico financiero, legislemos para todos para que salvemos a 3 o 4 grandes acaparadores. Eso es lo que ha venido a presentar el superintendente y nos anuncia ya de entrada algo que ya sabíamos, el libreto continúa, el nuevo libreto del superintendente es de venir a decirnos que va a intentar hacer productiva la tierra del Bichada, estas zonas, de consumo con el actual ministro de Agricultura, que tiene bastante experiencia en esto de hacer productiva la tierra sobre la base de que los grandotes cabalguen sobre los pequeñitos, como tendremos ocasión de demostrar. Este es un debate que apenas comienza. Dejo aquí lo del superintendente para decir esa es la política y continúo entonces con los hallazgos. Sin más contexto, Presidenta, quisiera poderme detener, pero el compañero Hernando Hernández me exonera de hacer varias precisiones. Voy a hablar del caso de la familia del ministro del Interior. Aclaro, es el mismo procedimiento que hemos hecho en otros casos. Le digo al doctor Aurelio Iragorri que esto no es un asunto personal, que me merece el mayor respeto y consideración, pero aquí estamos hablando, como lo hicimos en su oportunidad. Luis Carlos Sarmiento Angulo lo encontramos detalladamente en sus proyectos de negocios y quienes participaban como actores principales, y les recuerdo, Luis Carlos Sarmiento, inclusive lo hemos dicho, puso al gerente del documento del INCODER, a pesar de que tiene tierra en la zona. Doctora Marcela Amaya, usted que es de la zona y que con tanto interés ha seguido el punto, nunca olvide, José Leibovic, encargado por Presidencia de la República para desarrollar el documento COMPES, que va a sortear cómo invierte billones de pesos en la zona, por dónde pasa la carretera, cuál es el transporte intermodal, cómo repotencia las electrificadoras, quién finalmente va a resultar beneficiado con la inversión, es integrante de la Junta Directiva de Corfi colombiana. Razón de más para explicar, por si faltara, de qué modo se relaciona Juan Manuel Santos con la altillanura y las cuantiosas inversiones que tienen previstas. Pues bien, en ese caso, como en el primero, Mónica Semillas, aquí el superintendente dice que él dice que descubrió el agua tibia, que fue el que inició los temas de la altillanura. Yo quiero decir que el primer debate honrosamente lo hizo la Cámara de Representantes, doctor Duzán, lo hizo el 18 de agosto del 2010, antes de que hablara el superintendente. Ni estaba notificado ni tenía intención, y ese primer debate empezamos en la altillanura. ¿Con quién empezamos? Con Mónica Semillas. ¿Qué dijimos de Mónica Semillas? Dijimos cómo era la junta directiva, de qué manera los familiares de las familias Cambrusi y Marchet se distribuían, doctora, recuerde usted, simultáneamente en 3 empresas para crear empresas fachadas y de esa manera hacerse un globo mayor de tierras. Pues bien, ese mismo procedimiento lo hemos intentado ahora con la familia del doctor Iragorri, y hemos encontrado lo siguiente, pero recuerdo, fue Mónica Semilla, fue Poligrau, empresa italo-española, fueron varias extranjeras a las que no me detengo y varias nacionales, pasando por Luis Carlos Sarmiento, pasando por el Ingenio Río Paila,
Debate que también, recuerde usted, presidenta, como aparecía expósito el señor embajador, ¿cómo se llamaba? Carlos Urrutia, fue aplazado 4 veces en plenaria y nos concedieron por allá un espacio a las 8 de la noche para 3 debates que fueron acumulados, pero a pesar de todo usted sabe, presidenta, la trascendencia que tuvo, gracias a la amable intervención de varios parlamentarios, entre ellos Jorge Robledo aquí presente. Lo que estoy diciendo es que esto no es un asunto personal frente al ministro, es un problema de qué manera se está comportando el gobierno actual y por qué son casi que inconfesables e incontestables los derechos de petición que hemos elevado. No se sorprendan de que aparezcan más familiares de Santos y nuevos ministros y ministras, asesores y asesoras en los días sucesivos, y sería bueno que Santos respondiera a mi derecho de petición sin más largas. 3 predios adyacentes que conforman un total de 3.816 hectáreas ubicados en el Bichada, de nuevo, presidenta, en la primavera. Vuelve y juega. Mismas zonas, básicamente. Yo me estoy preguntando por dónde va a pasar la carretera. ¿Y por dónde decide José Leiboví que manda la carretera? ¿De qué manera va a beneficiar con los distritos de riego, con los subsidios, con lo que sea? Pues bien, predios adjudicados a 3 personas que se presumía eran campesinos pobres. Y lo que dice la ley 160 son básicamente 2 grandes criterios. Uno, primero, que fueron pobres, que al propio tiempo laboraban las 2/3 partes de los predios durante 5 años para poder postularse. Y segundo, que demuestren que derivan los ingresos de la subsistencia que le proporciona la explotación económica, en un razonamiento muy cercano a lo que en la época de la colonia se le conoció como morada y labor. Recuerden ustedes, un principio inclusive de ultramar de España lo trajimos y después se mantiene en el Código Civil colombiano inveteradamente, de modo que aquí no hay razón para pensar que en su oportunidad los familiares de Iragorri accedieron porque se abrió cualquier oportunidad legal. No, siempre de manera inequívoca la norma se ha referido a esto, del mismo modo que siempre la norma ha dicho que no es posible acumular baldíos, aún antes de la ley 160 del 94. ¿Cuáles son esos predios de los que estamos hablando? Vamos a verlos acá, por favor. Vamos a presentar aquí 3 predios, Santana, El Gavilán y Cachicamo. El primero de ellos, mírenlo ustedes, espero que esté transmitiendo por la televisión porque intentará que esta parte se vea claramente, del Incora de Villavicencio. Luego son antecedentes de reforma agraria entregado, qué pena con ustedes, le trato de leer. La anotación número 1 es que el Instituto de Reforma Agraria se lo entrega a Casas Ortiz Camilo. Continúo y voy a tratar de leerles porque le explico a los televidentes que aquí en el recinto no se ve muy bien fácilmente. La última anotación es Casas Ortiz Carlos, véanlo ahí. Incora de Villavicencio, no más, queda demostrado la procedencia de la tierra. Segundo, El Gavilán, de nuevo, Incora de Villavicencio, adjudicación de baldíos, modo de adquisición, reforma agraria. ¿Para quiénes? Para Matiz Salazar, Francisco José, Monroy Torres, Ana Gabriela. Advierto, por efectos de presentación he decidido presentar apenas algunas pruebas, me reservo el derecho desde luego entregar anuncio que entregaré a los organismos de control las restantes pruebas, pero esto solamente para efectos de ilustrar y no hacer muy tortuosa la presentación. Y he aquí, adjudicación de baldíos, modo de adjudicación y las personas que lo reciben. Continuamos con tercero, El Cachicamo, y aparece la misma historia básicamente, pero ¿a quién fue adjudicado el baldío en este caso por parte del Instituto Colombiano de Reforma Agraria? A Valencia Iragorri Pablo. Continuamos, aquí aparece más claramente, valor del acto 0 pesos, 0 pesos desde luego porque estamos hablando de reforma agraria, un campesino pobre de las constituciones que he descrito, y de nuevo Valencia Iragorri Pablo. Y muestro las últimas anotaciones que aparecen en los 3 predios para que ustedes vean, sigamos por favor, cómo 4 empresas, una de las cuales constituida básicamente por los familiares del ministro Agroelvita, compraron el mismo día, la misma hora, en la misma notaría, por el mismo valor, 100 millones de pesos, unos porcentajes para hacerse en general a los 3 predios. Son ellos Agroelvita SAS, Cabriolet, Mercantil Galera Zamba, Proyectos Bichadas SAS, de nuevo las benditas SAS. Y la última anotación, continuemos, que aparecen los folios de cada uno de los predios es las que ustedes ven ahí. Casas Ortiz le vende a las 4, vean ustedes, ¿sí? De nuevo, Matiz Salazar y la esposa le venden a las 4 empresas. ¿Cuáles son las 4 empresas? Lo vamos a ver.
Valencia, Iragorri y Pablo, después de tener el baldío, se le vende a quién? A las empresas que al propio tiempo están conformadas básicamente por algunos familiares y allegados. ¿De quiénes son estas empresas? Continuemos. Muy rápidamente, vamos a tratar inclusive de suprimir algunas pruebas, pero Agroelvitasas, miremos de quién son. Cámara de Comercio de Bogotá. Representante legal, Valencia, Iragorri, Julián. Representante legal suplente, Valencia, Iragorri, María Alejandra, y continuamos. De Mercantil Galera Zamba y de Proyectos Bichada, quienes aparecen a nombre de un señor Estúbir Gutiérrez Camilo. Continuemos, por favor. ¿Quiénes, en primer lugar? Bueno, aparece evidente lo que estamos diciendo. 4 empresas quedan con 3 baldíos adyacentes para un proyecto violando las disposiciones de reforma agraria constitucionales y legales, evidente ostensiblemente, pero vamos a ver quién es el campesino pobre Pablo Valencia Iragorri, pero además, advierto, vamos a tener que hacer una especie de genealogía para presentar cómo no es una casualidad que Pablo haya quedado con los baldíos, porque algunos de sus familiares han tenido propiedades de 3 ingenios, algunos otros han tenido que ver con la semilla, algunos otros beneficiarios de agroingreso seguro, algunos otros de los muchos otros del entorno familiar del actual ministro y del Palacio de Nariño aparecen a manos llenas en estas revelaciones. Él es Pablo Valencia Iragorri. Tratemos de que transmita por la televisión, me interesa mucho que se establezca esta genealogía. Pablo Valencia Iragorri es el campesino pobre que recibió una de las unidades agrícolas familiares. Aparece aquí con su madre, Maruja Iragorri, y entonces vamos describiendo cuáles son los vínculos que tiene. Él es el hijo de Maruja Iragorri, es empresario y capitán de vuelo, dueño de una empresa de aviación. El pobre campesino, pobre familiar del doctor Aurelio, es un campesino avión. Tiene aviones, se queda con los predios, simula ser campesino pobre y se alza con la propiedad que tiene como destino. ¿Quién? Los campesinos pobres de Colombia, porque está meridianamente establecido cuál es la obligación legal y constitucional con esos proyectos. Aparece aquí el doctor Iragorri, cuyos hermanos básicamente son integrantes también de una junta directiva, con María Alejandra, Julián, 2 de ellos restantes hijos de Maruja, quienes además comparten puestos directivos en una empresa JTL, corredora de bolsas que tiene franquicia en Colombia a cargo de la familia Iragorri. Por favor, estos son los registros de las personas que hacen parte de la junta directiva. De nuevo Maruja Iragorri, de nuevo María Alejandra Valencia Iragorri y Juan Valencia Iragorri, hermanos del anterior. Continuemos. Ella es María Alejandra. Continuemos. Maruja. Disculpe usted. Digámoslo como es. La doctora Maruja Iragorri, hermana del senador de la República y hasta ahora entiendo, hasta ayer presidente del partido de la U, Aurelio Iragorri Ormaza, quien al propio tiempo estuvo casada con el empresario Carlos Ardila Lule, dueño de 3 ingenios azucareros en el Valle del Cauca, Providencia, Risaralda e Incauca. Continuemos, por favor. Aurelio Iragorri, presidente, padre de Aurelio Iragorri Valencia. Tengámonos allí a razonar lo siguiente. El doctor Aurelio Iragorri adelantó sus buenos oficios para la negociación del paro campesino. En primerísimo lugar me pregunto, ¿sabían los campesinos que el doctor Iragorri había accedido a tierras que están destinadas exclusivamente a ellos, que mediante una maniobra su primo se quedó con esas tierras? Tiene presentación política frente al país que quien tiene que negociar estos asuntos y lo seguirá haciendo, del mismo modo que tal vez tenga que tramitar leyes, firmarlas, venir al Congreso de la República, hacerle lobby dentro del Congreso de la República, adelantar seguramente los procesos de consultas que están previstos en la Constitución de la ley, debe adelantar el ministro del Interior. ¿Sabían los campesinos que eso estaba ocurriendo, pero más el país tenía derecho a conocerlo?
¿Qué pedían los campesinos? Lo ha dicho Hernando con lujo de detalles, todas las cosas que pedían, entre ellos tierras, y entre ellos también el modo como se dirime el tema de los baldíos, especialmente en la altillanura colombiana. Pero allí no terminan las conexiones entre la familia, el despojo de tierras y las semillas. Continuemos, por favor. Esta es una rama familiar descendiente de Guillermo León Valencia. Si nos vamos a la historia. La otra rama familiar a la que me voy a referir es una que también tiene grandes intereses en los temas agroindustriales. Digamos, entonces, resulta primo también el ministro de la doctora Paloma Valencia, inclusive actual candidata al Congreso de la República por el puro Centro Democrático. Paloma, emparentada con Juan Mario Lacerna. Juan Mario Lacerna ha dicho que él pagó todos los créditos subsidiados que le otorgó el ministerio cuando era codirector del Banco de la República. ¿Cuánto fue eso? 56 millones de pesos en créditos subsidiados que están dirigidos también con una focalización a sectores vulnerables, pero con el cual se queda el director, el codirector del Banco de la República, doctor Juan Mario Lacerna, y paga efectivamente esos créditos altamente subsidiados por el Estado. Es igualmente hermano de Dorotea Lacerna Jaramillo, quien también recibió subsidios de agroingresos seguros por 28.7 millones de pesos como incentivo de la capitalización rural, y por eso señalo, agroingresos seguros, créditos subsidiados, tierras baldías de la nación, grandes favores a cargo del Estado y especialmente de una especie de desenfoque de los recursos que tiene como destino, insisto, campesinos pobres. Continuemos. Aparece también emparentada con Carmen Lacerna Phillips. ¿Quién es? Bueno, es hermana del presentador de Quien quiere ser millonario, y ella con su padre Guillermo Lacerna Pinzón es propietaria de las Semillas El Zorro, una de las empresas de las cuales dice el ICA es productora de semillas certificadas. La próxima semana vamos a ver un debate sobre semillas, Hernando, yo no me voy a detener. La tragedia de los campesinos del Huila que asistían a un hecho insólito. El ESMAD destruyó centenares de toneladas de semillas de arroz para poder beneficiar al otro lado del negocio, en la registradora, a las empresas certificadoras de semillas, que no solamente son el Zorro, son varias de ellas muy cercanas de nuevo a los círculos del poder palaciegos de Juan Manuel Santos, entre ellos la organización Pajonales, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y al mismo tiempo otras de carácter transnacional, entre ellas Sigenta, que es presentado o pretende ser presentada como si fuera nacional, cuando realmente no lo es. Hay que mirar con detenimiento los documentos del ICA para esculcarlos y decirle al país que no es verdad lo que dice el ICA cuando pretende que se trata de empresas nacionales. No, son empresas con altos vínculos con los transnacionales y que se beneficiaron de la tragedia de los campesinos, tanto así que en el paro, una de las principales reivindicaciones con la que se alza el paro campesino es la suspensión inmediata de la 970, norma a cargo de la cual se ha podido beneficiar a estos sectores. Continuemos, por favor. De modo que espero haber explicado quién es Pablo Valencia Iragorri en la fotografía. Esta es una foto del jet set, no encontré otras, ustedes me dispensarán. No quiero con ello rebajarle seriedad al debate, pero con frecuencia las pesquisas y la identificación nos toca hacerlo es a cargo de las páginas del Facebook y qué sé yo. Pero más allá de lo anecdótico, lo grave, el linaje de este país, emparentado, vinculado no solamente al poder económico y territorial, que además arroja poder político, ¿y de qué manera? Usurpando los principales cargos de mando del Estado colombiano para continuar adelantando una política en beneficio de las mismas castas económicas, de los mismos linajes que han sido favorecidas por ellas. Y lo anticipo, no me cabe duda que en la cabeza de quienes así han procedido no les quepa sino una idea en materia de propuesta agraria para los baldíos. Ya nos han notificado que el modo como pretenden arreglar los entuertos es que le den de los que ya tienen acumulado el 20% de los campesinos, muy a pesar de que la norma dice que es la totalidad de los predios para los campesinos, pero ahora quieren saldarlo con una especie de 2 diezmos.
pague 2 diezmos y de esa manera lava la culpa y hace un negocio enorme. Se queda con el 80% para estas familias y para estos parentescos palaciegos. Continúo, pero lo otro, antes de eso, ¿con qué cara el ministro del Interior puede en adelante salir a saldar los asuntos que va a tener que dirimir desde el punto de vista funcional del despacho, de la cartera? Esto no es especulación, esto es mirar la norma, ver las funciones y saber de qué modo puede seguir interviniendo, no este, sino otros 2 ministros que con él se sientan en las mesas del Consejo de Ministros, cada uno con su baldíito. Continuemos. Vamos a ver el otro aspecto de cómo el doctor Lizarralde pasa de Indupalma al ministerio. Y las declaraciones de principio que hacía el ministro cuando era industrial, representante de un sector bastante privilegiado en este país, e incurso de nuevo, como lo estamos demostrando, en formas irregulares de apropiación de baldíos, hoy ostentando la cartera. ¿Cuál es la propuesta de desarrollo rural y política del ministro Lizarralde? Bueno, está dicho desde Indupalma y ahora nos lo quieren vender como política pública. Es decir, lo que formulaban entonces detrás de la puerta giratoria, cuando se fungía como representante de la industria, ahora se pretende agenciar como ministerio. Claro, vendido en lenguaje farragoso y adocenado, con que lo hacen algunos empresarios, no podría ser de otra manera. Del dicho al hecho hay un trecho enorme. Este es el decir, por favor, quiero que se transmita en la televisión muy brevemente. Aquí está la cadena de valor de Indupalma y la creación del nuevo modelo empresarial que crea valor compartido y las promesas que básicamente son el decir siguiente: el sector privado puede adelantar una reforma agraria. Lo ha repetido el ministro con todas sus letras. Disculpe, ¿el sector privado puede adelantar una política pública tan importante, estructural como la reforma agraria? Déjemelo ver. ¿Ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué papel, cómo fungía el hoy ministro entonces? ¿Cuál era su relación con los socios de quienes dice democratizó la tierra? ¿La democratizó o se aprovechó de ellos? ¿Cuál fue el papel de Indupalma? ¿Cómo ganó, cómo perdió cada uno de los actores? Y además, ¿cómo virtualmente se trituró las organizaciones sociales para que accediera al poder político, ya no solamente económico, Indupalma, de modo que pudiera perpetuar esta renta durante la década de los 80, épocas de plena violencia paramilitar en el Cesar, donde tiene asiento Indupalma? Y no puedo dejar de decirlo, esto es muy parecido a lo que denuncié en materia de Manuelita. Es decir, en el Casanare se libra una de las guerras más violentas por el cuchillo, por el loco Barrera, por los narcotraficantes, por los paramilitares. Hay unos vencedores de la guerra que se hacen a la tierra y se hacen al poder político. Y después aparece Manuelita, dizque con las tierras. Y nos dice que no, que eso se llama responsabilidad social empresarial. Y yo me estoy preguntando si en ese caso como en este hay una especie, me lo sigo preguntando y quiero escuchar respuestas. Desde luego no de los funcionarios comprometidos, sino de las autoridades correspondientes, si hay una especie de cadena de complicidades que permite que estos grandes empresarios se queden finalmente con la tierra, una zona de violencia, o se queden con el negocio destruyendo las organizaciones sociales para rentar más económicamente, para mejorar la tasa de ganancia. Continúo. ¿En qué consiste el gana-gana? El gana-gana en Indupalma, quiero que lo veamos ahí detenidamente, es que primero, le permite alzarse con las ganancias y tener una relación asimétrica que se expresa desde luego en la rentabilidad de su negocio en detrimento de sus socios pequeños propietarios, porque en primer lugar es un monopolio en fertilizantes, insumos y semillas. Sobre esto quiero hacer un reconocimiento muy importante, porque no voy a tener tiempo de explicarlo todo, pero quiero hacer el reconocimiento a mi buen amigo, mi camarada Jorge Robledo, compañero del Polo Democrático Alternativo, quien en general ha hecho su equipo de trabajo un muy buen documento sobre cómo se da este tipo de relacionamiento económico para posibilitar finalmente que se dé una relación absolutamente asimétrica y en detrimento de los pequeños. Segundo, actúa como monopsonio. ¿Por qué razón? Porque es el único comprador, además por mandato contractual impuesto a sus socios menores del fruto de la palma. Y en su condición de monopsonio termina siendo lo que hace todo monopsonio. Único comprador frente a multiplicidad de oferentes, de proveedores débiles, le imponen las condiciones, y no solamente en ese sector. Está escrito con todas sus letras, pero además, en tal condición, y dadas las condiciones que mediante la fiducia y otros instrumentos legales se imponen,
también permite que sea Indupalma la que opere el negocio, haga la logística sin poner un solo peso de la tierra e imponer valores no solamente ya del precio del fruto, sino también de las relaciones contractuales que establecen los pequeños para poder acceder al mercado. Y tercero, bueno, cero riesgo patrimonial, porque la desgracia recae sobre los socios menores. Ustedes vieron al ministro Lizarralde en estos días en la televisión, en un video muy impactante, donde habla con los pequeños campesinos. Lo vamos a ver ahora un pedazo porque no alcanzamos el tiempo, pero ¿qué es lo que discuten además? Que se han endeudado 2 veces, han hipotecado 2 veces, es un infortunio en relación económica mientras Indupalma registra grandes ganancias, y después de 2 hipotecas el ministro le solicita que se hipotequen por tercera vez, que accedan a un nuevo crédito con la finalidad de que puedan sobrevivir. Bueno, eso no fue lo que dijo Noticias 1, pero el video está allí. Bueno, es exactamente eso que estoy diciendo. ¿Quién corre con el riesgo de todo esto? ¿Indupalma? Absolutamente. Tiene asegurada de entrada y las relaciones contractuales que sobredeterminen la fijación de su tasa de ganancia, casi que de entrada. Pero el campesino lo arriesga todo, desde el predio, su jornal. Ahí dicen los campesinos, ¿viste la denuncia? Ahora me pagan por cuidar mis propias palmas. Se quedan con el fruto, lo transforman y obtienen pingües ganancias que derivan de ese tipo de relacionamiento. Y vamos a poner este video. Ellos antes eran propietarios de una finca, ahora son jornaleros. Tenemos la enfermedad. El discurso no me lo maneje así, porque nadie está perdiendo la propiedad. De modo que no me venga a decir que una persona no es inversionista, ahora es jornalero, es trabajador y también es inversionista. No me maneje la voz, no me manipules, no me manipules. A mí me dijeron cuando Lizarralde le pegue el primer grito usted sale corriendo. Le quiero recordar que no soy un obrero suyo. Bueno, yo no sé si el país lo pudo ver bien, pero básicamente es la culminación, la culminación de una discusión entre socios. Imagínense usted cómo se relacionan estos socios. Los gritos de Indupalma sobre los socios, que además tienen que decirle claramente al doctor Lizarralde aquí presente: yo no soy obrero suyo, yo soy un socio. Socio menor, relación absolutamente asimétrica, que le permite al ministro aquí presente tratar de ese modo a los campesinos pobres que dice beneficiar y que reclaman exactamente lo que estoy diciendo. Yo deploro no poder presentar toda la prueba, pero el país lo ha visto con suficiencia y tiene que, el doctor Lizarralde aquí presente le dice: no, es que usted además de ser inversor es jornalero del propio predio. Está dicho ahí con todas sus letras. Le dice: no, yo no soy trabajador suyo, yo soy socio y vengo a reclamar como socio un tratamiento distinto en esta relación asimétrica. Dejo allí, yo creo que Jorge podría colaborar mucho porque ha estado en el tema y en nombre del tiempo que me ha pedido la presidenta continúo. Pero además, ¿qué pasó? Ya no solamente en este negocio, sino en el historial inmediato que permite a Indupalma hacerse al poder de la zona, al control prácticamente omnímodo, no solamente de estas relaciones, sino también de los trabajadores vinculados en su época. Es decir, ¿cómo fue que llegamos a este llanito? ¿Qué estaba pasando en el Cesar desde finales de los 80 hasta tiempos recientes en materia de público? ¿Y cómo pudo después decretarse la paz como el pacificador Morillo decretaba la paz en Colombia? ¿Qué fue lo que ocurrió? Brevemente, por nombre del tiempo, de nuevo, es lo siguiente, lo dice el doctor Lizarralde en una presentación. Yo solamente pues me limito a traer la presentación de Lizarralde sobre esto y dice: lo social paga, y explica cómo fue el tema de orden público en la zona, y dice cómo era la cosa pues inundada por la FARC. Y quiero decir, los testimonios que hemos escuchado son horribles. Las FARC y el ELN y la guerrilla extorsionando por montones, afectando el derecho no solamente de los propietarios, sino de la sociedad en su conjunto, lo cual queda también para la historia. Esto es un hecho cierto, constatable, el modus operandi de la guerrilla en la zona y la manera como contribuía a devastar la economía de la zona y contribuyó probablemente a la crisis algodonera, que fue la primera crisis que se dio en la zona en la época de los 80, porque desde luego que las condiciones eran difíciles, pero sobre pretexto de esa presencia, ¿qué fue lo que ocurrió después? Aquí están las FARC, el ELN, explicado por boca del ministro Lizarralde, y las autodefensas, cómo se distribuyen en la zona posteriormente. ¿Qué ocurrió entre un momento y otro?
masacres a granel, desapariciones enormes, de los cuales fue víctima principalmente el sindicato del área. Me remito solamente a decir, se llamaba Asintra Indupalma, después Sintra Proaceite, victimizado por completo. Leo textualmente lo que escriben algunos dirigentes sindicales, comillas: no pudo ser más terrible la década de los 80, porque el sindicato tuvo que ceder todas sus conquistas laborales, sociales y políticas a causa del terror impuesto, lo que significó prácticamente rendirse. A sangre y fuego lo rindieron. ¿Cuáles son las cifras? Macabras. 1, comillas, es que después de haber enterrado en tan solo ese tiempo a cerca de 100 compañeros de la organización sindical, 6 de ellos presidentes de Sintraproaceites, y ver salir espantados a otros tantos junto con sus familias a tierras foráneas, una docena de ellos al exilio, no habría otra alternativa que aceptar los contrapliegos patronales y todas las disposiciones de Indupalma. Las ONG les decían a estos pobres hombres: váyanse, no hay nada que hacer, el plan militar va, lo mejor es irse. De esa manera se rindió el sindicato. Dice el sindicato, comillas, fue una masacre sistemática y silenciosa, sin más contratiempos que las pugnas entre los propios paramilitares, sin más voces que los mismos victimarios. Y quiero recordarles algo para que ustedes sepan el tono de lo que allí ocurría. Uno de estos jefes paramilitares, Luis Óbrego Valle, era tan sanguinario que las autodefensas después le declararon un juicio y lo ajusticiaron, las autodefensas reclamándole el extremo comportamiento de Valle. Esto era horrible. ¿Qué dice el sindicato a letra seguida? Comillas, sin más voces que las de los victimarios. No hubo ninguna expresión de rechazo por parte de Lizarralde frente a al menos uno de los crímenes, aunque varios de los asesinatos ocurrieron dentro de la plantación, la que los paramilitares patrullaban de arriba abajo, también como paracapataces. Y se tenía paramilitares y paracapataces. Y los hechos dan cuenta de ello. Esto no es solamente lo que dice el sindicato. Voy a leer 2 o 3 fragmentos solamente de lo que dice el proceso de justicia y paz. Continuemos pronto, compañero, y vamos a ver qué dice el proceso. Bueno, aquí está, después aparece cómo se consolida Indupalma, dicho de nuevo por la boca del doctor Lizarralde aquí presente, que no por la mía. Pero voy a presentar 3 fragmentos solamente. Una fuente de verdad abierta, esto no tiene nada que ver con el Polo Democrático Alternativo, estos son organismos de investigación que han llegado a conclusiones, comillas. En 1995 la región además afrontó la crisis de la empresa palmera Indupalma, que despidió a más de 600 trabajadores, y el horror de la masacre de Puerto Patiño, ocurrió el 15 de enero del 95, concomitante con las fechas de los despidos y la resistencia sindical, sindicato que fue desestructurado a lo largo de todo el mundo, y continúa, en la que fueron asesinadas 7 personas vinculadas de nuevo, varias de ellas a la actividad sindical, y continuó, y una más desaparecida, crimen cometido por el grupo Los Prada. Juancho Prada, además, conocido de autos de la zona. Roberto Prada, conocido de autos en la zona. Aparecen los testimonios de Justicia y Paz. ¿Cómo se comportaron? Sigamos viéndolo. Tanto así, si se está presentando a la televisión, agradecería, porque quiero presentar este testimonio, El Tiempo, sobre la destitución del mayor del ejército, Jorge Alberto Lázaro Vergel, por favorecer grupos paramilitares y permitir en su acción los hechos. Esas horribles masacres, tal como ocurrió en otras partes del país, se hizo en connivencia con estos sectores vinculados seriamente con el poder en una zona dominada por Indupalma económica y políticamente. Continuemos. Y el final, me interesa mucho que lo vea el país. Lo leo en su texto, es breve, comillas. Bueno, es conocido el asesinato masivo de trabajadores. En el proceso judicial que se adelantó a Poveda Carreño, alias Rafa, Wilson Poveda, se dice exactamente lo siguiente. Esta es la sentencia, comillas. Igualmente pide el juez compulsar copias para que se investiguen a las personas que desde adentro de Indupalma, dicen hoy los desmovilizados, colaboraron activamente con las Autodefensas Unidas de Colombia. Comillas, preguntado, en el homicidio del señor, el sindicalista, ¿se encuentra vinculado algún directivo o representante de Indupalma? Contestó, allí habían personas de Indupalma. Un señor que nos colaboraba, que le decían Memo, quien convocaba las reuniones con todos los integrantes de las cooperativas. Ese señor se reunía mucho con Robert, conspicuo dirigente de los paramilitares de la zona,
y él era de Indupalma. Yo no voy a decir que los directivos en particular de Indupalma ni más faltaban ni individualizar aquí absolutamente nada. Voy a dejar una pregunta que básicamente es la misma que se hace en algunos tribunales en Antioquia sobre el comportamiento de Álvaro Uribe y que lo sintetizó muy bien a la voz de Guillermo Cano, que preguntaba: ¿usted puede estar en una piscina, en medio de la piscina, sin mojarse? Manuelita podía estar en la zona sin mojarse, más aún. Suponga que no se mojó. ¿Puede no mojarse y comprarle al que evidentemente está mojado a los ojos de todo el mundo? ¿Hay o no cadena de complicidad? Lo sigo preguntando. ¿Y cuáles son los relacionamientos que dan entre estos emporios empresariales y la actividad de la convergencia criminal en el caso del Casanare y estos hechos luctuosos del movimiento sindical, del cual provengo además y me siento honrado de poder reivindicar en este debate? Necesario que alguien le diga al país cuál fue la verdad de la zona, qué ocurrió en el Cesar por las calendas, cómo participó cada uno de los actores, que se investigue a cabalidad el papel de cada uno, cualquiera sea el cargo que hoy ostente, sea ministerial o de menor rango. Pero el país no puede quedarse en deuda por las memorias de las víctimas, que dicen ellos fueron silenciados permanentemente, mientras la única voz solitaria que se escuchaba era la de los victimarios. Sigamos y vamos a concluir preguntándonos varios asuntos. ¿Realmente tiene posibilidad de seguir actuando el ministro después de haber actuado, ya no solamente en estos órdenes, sino en asuntos concretos de la adquisición de baldíos? ¿Se va a quedar impedido en cuántos casos, en relación con qué temas? ¿Cómo vamos a seguir operando cuando el ministro venga a traer nuestros proyectos? ¿Cómo lo vamos a discutir? Primera prueba adicional sobre el tema de baldíos. Continúe, por favor. Esta es la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Aguachica, zona de influencia. Y muestro solamente uno de los varios casos, porque de 11 predios ubicados en San Alberto, se habla de que 6 de reforma agraria quedaron en manos de la empresa con una figura que se llama venta de cosa ajena, falsa tradición, desde los años 60. Y a su vez encontramos una concentración de no menos de 3 predios adjudicados como reforma agraria, bajo el amparo de la ley 135 del 61, e insisto, en un concepto del Consejo de Estado que dice con claridad meridiana que antes, aún bajo esa normativa, no se podía aceptar la acumulación de baldíos, de modo que Indupalma procedió exactamente del mismo modus operandi en que otras empresas. Presento sigue por favor, vamos a presentar rápidamente el siguiente registro. Esta es la oficina de registros, aparece, le leo, qué pena con ustedes. Cuando dice complementación, ahí en la mitad, el último párrafo dice que fue entregado por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria a Caballero, a Guillón, a Aníbal. Y finalmente termina, pues, Indupalma en las mismas andanzas de los otros casos que hemos explicado. Miremos aquí cómo queda la Sociedad Industrial Agraria Palma. En fin, continuemos, por favor. De nuevo, otro registro certificado. Continuemos para que, de nuevo también, reforma agraria. Continuemos, perdón. Disculpe. Necesito la anotación en la cual se dice de… Bueno, continuemos que más adelante la encontramos. Voy a, Presidenta, para tratar de atender sus amables sugerencias. Sí, porque ya le he regalado 20 minutos más. Presidenta, sí, le agradezco mucho. Por favor. Intento cerrar. Bien, sencillamente decir, ya habrá ocasión de seguir presentando las pruebas y seguirle preguntando al ministro. Me bastan algunas preguntas. Con el perfil del doctor Lizarralde, su modelo de desarrollo para la paz, los intereses comprometidos, los asuntos éticos claramente controvertidos acá, ¿sus impedimentos se limitan a lo anterior? ¿Cuál ha sido la conducta del doctor Lizarralde antes como empresario y como ministro? Lo primero que empieza diciéndole el doctor Lizarralde a una entrevista muy reciente, recién posesionados, Claudia Palacios, esto es Periódico El Pueblo, ¿no? Título: me gustan poquito los subsidios, en medio de un paro agrario que reclama a gritos por parte de los desposeídos, de los más vulnerables, subsidios que yo he insistido no son la solución postrera. Aquí hay un problema de TLC, de libre cambio, en fin, pero desde luego que los subsidios son para paliar la gravísima crisis
de lecheros que botaban las tinas de leche en las carreteras, no poder tener oportunidades, de derrota por parte del TLC. Pero el doctor Lizarralde, voy a terminar con 2 videos. El ministro Lizarralde es ahora el presidente de la Junta Directiva de Finagro y de las demás entidades públicas que le dieron préstamos y subsidios a Indupalma y sus proyectos, pero admite que se declarará impedido. Diana Salinas. Silvia, y también de quienes hacen los reglamentos, que en este caso podrían haberse violado, pues aparentemente varios de los proyectos que él agenció gestionaron doble subsidio. Doble subsidio, el ministro. En todos los negocios que tenga que ver Indupalma me tendré que declarar impedido. Aunque el ministro de Agricultura ya aceptó impedimento para temas relacionados con Indupalma, al parecer también tendría que hacerlo para asuntos de Finagro, entidad que otorga créditos agrarios y subsidios oficiales. Actualmente las sociedades CAU, Natura Caucho y Alvea, 3 de las 14 empresas que se conformaron para articular el proyecto de caucho de Indupalma en Vichada, solicitaron y pueden haber recibido subsidios este año. Si se pidieron, seguramente fueron recibidos. La Junta Directiva está presidida por el ministro de Agricultura. Es decir, que Rubén Darío Lizarralde incidirá ahora en la selección de los beneficiarios de los subsidios. Cauna solicitó 2 subsidios de incentivo a la capitalización rural ICR en abril y mayo de este año. Duranoche solicitó el primero en marzo y el segundo en mayo. Alvea solicitó el subsidio en mayo. En total, los subsidios suman 1.047 millones de pesos. Noticias 1 consultó con el director de Finagro si era posible recibir más de un subsidio al año. Un proyecto puede ejecutarse por etapas, pero sobre el mismo concepto, en un año no se puede recibir sino un solo subsidio. Son proyectos completamente individualizados, pertenecen a personas completamente diferentes. Sin embargo, la semana pasada en entrevista con Noticias 1, el ministro aseguró otra cosa. Estas UAF que compran independientemente, la ministra, sus hermanos y otras personas, son para el mismo proyecto productivo. Sí, nosotros hicimos la invitación a que ellos compraran en la tierra para que sembraran caucho. El ministro Lizarralde afirmó que está estudiando si los impedimentos van más allá del sector palmicultor. Estoy ya concluyendo, espero que se haya escuchado bien, con suficiencia. Al ministro que no le gustan ahora los subsidios para los pobres, como empresario Indupalma lo recibió por montones, 1.700 millones, y en algunos les gustaba el doble. 2 por año en algunos casos, según la información que se ha recabado, violando además la norma, como se explica allí por parte del director de Finagro, por cuanto no es posible recibir uno para un proyecto que no varios fraccionados, y además solamente uno por año, 1.070 millones de pesos. Pero continúo para poder concluir, Presidenta, sobre restantes impedimentos. Veamos los otros impedimentos que, en mi opinión, por favor, para que los vea el país. Bueno, aquí Agroindustriales El Palmar, de los cuales es también representante de su junta directiva el señor ministro, doctor Lizarralde. Quiero que me lo confirme acá. Pregunta, de las empresas, ministro, quiero que me diga si ya renunció a las juntas directivas. Las cámaras de comercio que he recibido dicen que no. Quisiera ver si en efecto renunció. Baldíos, de nuevo. Y este baldío en particular, permítame usted. Confirmada, perdón. Continuemos, por favor. Otra empresa, CI Comercializadora Internacional AC Palma. Tercer integrante de la Junta Directiva, el doctor Rubén Darío de Jesús Lizarralde Montoya. Ministro renunció, se va a declarar impedido. ¿Ya le informó al Consejo de Ministros? Ahora, ministro. ¿Ya le informó al Consejo de Ministros? Tome nota. ¿Cuándo le informó? ¿De qué manera? ¿Cuántas empresas informó? ¿Cuál fue su número? ¿En qué negocios? Porque en todos y cada uno, ministro, va a tener que declararse impedido cuando venga al Congreso de la República. Por dicho, habría que preguntarle en qué órbita usted no se declara impedido para poder transar con nosotros los proyectos de ley. Creo que es la pregunta correcta, porque mire usted. Central Lechera de Manizales. Ya no el aceite, ya no la palma, ya no la leche. ¿Qué le va quedando al ministro del sector agropecuario?
Compra, venta, pasteurización y procesamiento de leche, donde aparece tercer lugar de la Junta Directiva Rubén Darío Jesús Lizarralde Montoya. Una empresa cuyo representante legal es el doctor Barjún, quien fue al propio tiempo directivo del grupo Aliar La Facenda, quien también tuvo problemas de baldíos, y miren cómo estas juntas directivas parece ser lo mismo que Palacio, una especie de cofradía de quienes han defraudado las normas a propósito de los baldíos y otras materias, en las cuales permanentemente aparece el señor ministro. Central Lechera, continuamos. Empresa Río San Alberto al Río Limitada, Fomento, Explotación de Negocios Industriales. Bueno, ministro, ¿qué le queda a usted? Esta empresa está ocupada de todo, del fomento de explotación de negocios industriales, agrícolas, ganaderos y forestales. Lea la norma que dice explícitamente entre los objetivos. Ya termino, presidente. No tengo tiempo de desarrollar la novísima propuesta del ministro, que me queda claro para qué la propone, ni más faltaba. Cuando uno tiene estas procedencias, no puede proponer cosa distinta. La propuesta del ministro es que esas tierras mal habidas, mal adquiridas por grandes potentados que se quedaron violando las normas, cuando el 100% de ellas eran destinadas a los campesinos, le entregue el 20% a los campesinos, de modo que de esa manera lave la culpa del 80% restante y sea legalizada. Yo quiero saber si esa fue la propuesta. Digo, en buen romance, pero que nos expliquen qué consiste y cuáles son las razones, porque le leí al ministro cuando le preguntaron, no, ¿y por qué el 20%? El ministro dijo, es que el 10% es muy poquito y el 30% mucho. Y que usted entiende, usted puede sustentar como ministro de Agricultura frente a la faz del país después de semejante crisis del sector agropecuario y frente a los debates que son notorios, hecho cosa pública, de esa manera. Se me parece la explicación que daba Ortega, el de la DIAN, el Ortegazo, cuando le dijeron, ¿por qué él cree el 9%? Dijo, pues yo quería como el 11%, pero el presidente quería el 9%, luego ganó el presidente el 9%. El estudio le decía otra cosa y el ministro no tiene estudio y me dice que es que a ojo de buen cubero le parece que el 30% es como mucho porque puede desestimular la inversión. ¿Dónde está el estudio? ¿A qué se debe? Ministro, ¿es constitucional su propuesta? ¿Va a reformar la Constitución para que diga eso? Porque la Constitución dice otra cosa. No es el 20%, son todas las tierras baldías de la nación que tienen que tener como destino los campesinos pobres y mantenerse en el mercado de los campesinos pobres. Presidente, usted ha sido muy deferente conmigo, generoso. Yo voy a concluir acá. Muchas gracias.